del anime, siempre existirán conspiraciones y teorías, y en este caso el universo de Sailor Moon es el que más llenos de misterios y dudas sin resolver aparecen. En particular, una Sailor en especial, una que ha dejado muchas dudas y teorías abiertas entre los fans. Si ya saben quién es, entonces continúen viendo el video, porque en esta ocasión traigo como protagonista Sailor Cosmos. Uno de los mitos y verdades que la rodean, entre ellos que es la Neo-Reina Serena, otros que puede ser su descendiente directa o reencarnación. Sin embargo, esta Sailor está relacionada directamente con una pequeña niña que aparece, tanto en el anime, como en el manga. Se trata de Chibi Chibi. Es una pequeñita que llega a la época donde vive Serena Tsukino, donde en dicho siglo, se presenta con el nombre de Chibi Chibi, que si lo traducimos de japonés a español, Chibi quiere decir niño, bebé o una versión infantil de un personaje de manga o anime, donde detallan más sus misiones en el manga, ya que en el anime de los 90s, Chibi Chibi es la luz de la esperanza o semilla estelar de Sailor Galaxia, la cual se ocultó usando el cuerpo de esa pequeña, para pasar desapercibida por el caos. Entonces, empecemos desde Chibi Chibi. ¿Quién es realmente, y cuáles son las diferencias que tienen el anime y manga? Una de las teorías fuertes que hay en ambas versiones, desde que apareció, es que era hija de Serena y Darien en el futuro. Es decir, la hermana de Rini. Otra versión que estuvo dando de qué hablar, fue que era la hija de Serena y Seiya, pero ambas teorías son falsas. Debido a que primero, en el anime, Setsuna, o conocida como Sailor Blood, aclara que Serena y Darien solo tuvieron una hija. En segundo lugar, Serena en el anime tenía en claro que solo amaba a Darien, por lo que nunca hubo nada con Seiya. En el manga, ni siquiera tuvieron oportunidad de convivir como en el anime. Tampoco podría ser hija de Rini y Elliot, ya que después de Sailor Moon Super S, no volvió a aparecer este romance, por lo que se deja una incógnita abierta a esta posibilidad, ya que no sabemos si Rini y Elliot se volvieron a encontrar. Lo recalco, Chibi Chibi en el anime, es la semilla estelar de Sailor Galaxia, la cual tuvo que dejar ir, porque el caos estaba poseyendo su cuerpo, por eso tuvo que llegar al planeta de Serena, en esa forma de niña, para que pudiera pedirle ayuda a Sailor Moon. En cambio en el manga, Chibi Chibi resulta ser Sailor Cosmos, una Sailor muy poderosa y legendaria, que viajó para destruir al caos, ya que en su mundo, perdió ante él. Sería inimaginable ver qué tan poderosa era Sailor Chaos, ya que ni Cosmos pudo con ella. Aún hoy en día, muchos fans tienen dudas en esta versión del manga, diciendo que en la historia, Sailor Cosmos nunca dice con claridad quién es ella realmente, sobre todo en la traducción en español, donde resumieron muchas palabras. Aún así, hay un texto muy claro que resalta en sus palabras mientras hablaba con las Sailors del futuro, que acompañaban a Sailor Chibi Moon. De un futuro abrumador, donde perdí la batalla con Sailor Chaos. Renuncié a todo y escapé. Repetidas masacres, una larga y dolorosa guerra. El enemigo que apareció, la fuerte y enorme Sailor Chaos. Con la forma de pelea que usamos, no teníamos oportunidad, incluso si la derrotábamos. Incluso si la paz regresaba, el daño hecho, el precio que pagamos sería demasiado difícil de alcanzar. No podíamos. Ya no sé por qué hay guerras. ¿Qué es correcto? ¿Qué debo hacer? Cuando estoy perdida, cuando estoy herida, recuerdo la guerra aquí, en el caldero. Si lo hubiese eliminado, el dolor, ¿habría terminado la guerra? Después de lamentarlo muchas veces, vine aquí para hacer lo correcto esta vez. Mi yo de aquí, también, estaba completamente sola. Siempre sufriendo, así que me mantuve siempre a su lado para apoyarla. Iba a hacerla elegir el camino correcto esta vez. Pero sabía, el camino elegido no fue un error. Nadie puede destruir el lugar donde nacen las estrellas. Porque gracias a este lugar, podemos continuar viviendo. Una y otra vez podemos comenzar de nuevo. No escaparé de nuevo, iré de frente al futuro.
porque fui bendecida con el gran poder de Eternal Sailor Moon. Todo el coraje y fuerza para mantenerse sola. El coraje y fortaleza de aceptarlo todo. Lo había olvidado, la fortaleza incomparable. Ahora Eternal Sailor Moon. ¿Quién salvó la galaxia? Es la verdadera Sailor Cosmos. Cuando, como Eternal Sailor Moon, puedo tener el coraje de mantenerme sola. El coraje de aceptarlo todo. En ese momento puedo ser la verdadera Sailor Cosmos. Es por eso que al leer estas líneas, muchos fans determinaron que Chibi Chibi es Sailor Cosmos y que a su vez, Sailor Cosmos es Sailor Moon. En un futuro muy lejano, ya que si unimos la situación que estaba pasando en el manga con las palabras de Sailor Cosmos, todo cuadra perfectamente. De hecho, en el anime de los 90s, cuando Sailor Chibi Chibi Moon se convierte en la luz de la esperanza, la figura que tenía era muy similar a la de Sailor Cosmos. O mejor dicho, de Serena en su última transformación. Ella misma le brinda la espada para que matara a Sailor Galaxia. Y así Caos dejara de existir. Una de las cosas que da a entender en el manga, según yo, es que la verdadera intención de Sailor Cosmos era viajar al pasado para destruir el caldero junto con el Caos. Pero al final no lo destruye, solo salva a la Sailor que estaba poseída. Aún sabiendo que igual va a volver en el futuro, ya que regresó al caldero primordial donde nacen las estrellas. Por lo tanto el Caos volverá en el futuro, más fuerte y en forma de una guerrera Sailor. Ahora sabiendo todo esto, hay algo que quiero decir. Si observamos bien, siento que algo les falló un poco en la escena final del anime. Porque cuando Chibi Chibi se convirtió en su verdadera forma, se parecía demasiado a Sailor Cosmos. Entonces, ¿cómo es que la semilla estelar de Galaxia podía ser Sailor Cosmos? Aquí dejan entrever una referencia del manga. Quizás, por lo que en mi punto de vista, puede ser que Sailor Cosmos sea directamente Sailor Moon, o la última transformación de la Neo Reina Serena. O en todo caso, pero no menos lógico, una reencarnación. Ya que si nos fijamos bien en el momento en el que estaba presente y sus palabras, podemos determinar que ella venía de un futuro muy lejano donde el Caos volvió a nacer con forma de Sailor. Mató a todos, dejándola completamente sola. Es en este punto donde explicaré una teoría que pensé. Sailor Cosmos puede ser una reencarnación de la Neo Reina Serena. O podría ser la misma Serena pero ya inmortal. Como dijo que venía de un futuro muy lejano, no se sabe exactamente de cuántos cientos o miles de años esté hablando. Eso quiere decir que podría ser que no pudo mantener con vida a todos sus amigos. Y surgió una nueva generación de Sailors. O tal vez, si estaban aún vivas sus compañeras de pelea. Pero al llegar Sailor Caos, mató a todos sin piedad alguna, tratando a toda costa de eliminar a Sailor Cosmos. A pesar de todos sus esfuerzos, Cosmos no pudo derrotarla. Por lo que al sentirse sola y sin motivos por los que luchar, decide huir o tratar de evitar ese futuro tan horrible que tuvo que presenciar. Por lo que viaja al pasado para convencer de que Eternal Sailor Moon destruya el Caos junto con el caldero de la vida. Podría ser para evitar ese futuro tan aterrador. O simplemente porque estaba cansada de ver tantas muertes a lo largo de su vida. Tantas guerras y sacrificios, ya que en un momento nos dice que en el caldero nacen y reencarnan las estrellas de luz y de oscuridad. Porque tanto la reina Metalia, como Black Moon, el gran sabio, Zirconia, Nerenia y Galaxia, eran estrellas oscuras. Al principio creyó que destruir a Caos fusionado con el caldero era lo mejor. Pero al ver que Eternal Sailor Moon se sacrifica al lanzarse al caldero y fusionarse, al luchar por sus seres queridos, le demuestra que si mantiene la esperanza y la fortaleza de seguir luchando por el amor y la justicia, puede vencer a cualquier enemigo. También, cuando escucha cómo Sailor Galaxia le explica que, aunque destruyan al Caos con el caldero, este nacerá en otro lugar del universo y el ciclo de lucha del bien contra el mal seguirá. Eso hace pensar y reflexionar a Eternal Sailor Moon. Y toma la decisión de sacrificarse para que Sailor Cosmos obtenga más poder.
y así pueda regresar a su futuro a luchar para tener un mejor mañana. Si analizamos bien esta última saga, tiene lógica que Sailor Cosmos no haya podido aparecer en su verdadera forma. Tuvo que recurrir a usar un disfraz inocente no solo para pasar desapercibida, sino porque recordemos que ella del futuro no puede encontrarse con ella del pasado, por lo que tuvo que ser Chibi Chibi para no afectar las líneas del tiempo ya creadas. Ella estaba consciente de que se necesitaba mucha determinación y fuerza para vencer a Galaxia. Y más aún, para destruir el caos. Y por último, otra teoría que podría decir. Al decir Sailor Cosmos que no pudo derrotar a Sailor Chaos, podría darnos a entender que solamente lo selló o expulsó en algún lugar del universo. Al sentirse culpable de la muerte de sus seres queridos, decide regresar para hacerlo ya antes mencionado. Eso puede dar como posibilidad de que Sailor Cosmos sea otra Serena diferente. Es decir que Sailor Moon es infinita. Nunca se desvanece, ya que después de que Serena y Darien se casan, nace Rini conocida también como Serena, la cual se convierte en Sailor Chibi Moon. Pero con el tiempo, cuando sea adulta solo será Sailor Moon. Después puede que Rini tenga más descendientes, hasta que llegue la Sailor que conocemos como Chibi Chibi, que en todo caso también podría tener el nombre de Serena. Quizás por eso, Chibi Chibi ha sido muy buena con Serena, porque tal vez tenía también el deseo de conocer a la legendaria Sailor Moon. Espero que les haya gustado estas teorías. Si tienen más de estas hipótesis o algún detalle que se me haya pasado, no olviden comentar. Suscríbanse si les agrada este tipo de videos. Y compártanlo con sus amigos si les pareció interesante. Les saluda su amiga Samotita16. Hasta la próxima.